Buenos días, por favor. Apertura en sus cámaras. Buenos días, buenos días. Akemi. Akemi. Profesor, Listo. Vamos a iniciar el día de hoy con un examen oral para conocer en qué grado están ustedes aprendiendo. Pero les voy a pedir, por favor, que levanten su voz para poder escucharles bien, ¿sí? Así es que atención con todos. Les manifiesto lo siguiente, o es la siguiente pregunta. Atentos, por favor. Buenos días, Chino. Buenos días, profesor. Ya, vamos a tomar oral, Chino. Atento. Dígame, Irene Natalia, ¿cuál ha sido el presidente que hemos tratado la clase pasada? Nombre del presidente de la clase pasada. entonces no me acuerdo. No recuerdas. Josué. A ver, Josué, dime tú. Agustín Gamarra. Muy bien. ¿Y cómo se llamó el presidente antes de Agustín Gamarra Akemi? Akemi. Enciende tu cámara y tienes que estar atenta. Estoy tomando oral. ¿Cómo se llamó el presidente antes de Agustín Gamarra? ¿Me estás escuchando, Akemi? Akemi, ¿me estás escuchando? Sí, profe. Entonces respóndeme. ¿Cómo se llamó el presidente antes de Agustín Gamarra? A ver. ¿Sería Alan García o Pedro Pablo Kuczynski? ¿Cuál de los dos? Pedro. Pedro. ¿Algo me puedes decir tú, Irene? ¿Podría repetir, profesor, los nombres anteriormente que dijo? No te escucho bien, hija. Muy bajito te escucho. ¿Podría decir los nombres que antes había dicho? Ya. ¿Cómo se llamó el presidente que estuvo antes que Gamarra? Le estoy preguntando a Kemi si de repente fue Alan García o Pedro Pablo Alan Kuczynski. García. Alan García. ¿Tú qué dices, Chino? ¿No era José de la Mar? Claro, pues, don José de la Mar. Akemi. Ya no juegues con la cámara, hija. Tienes que estar atenta. Deja la cámara estática, por favor. Ya. A ver, Irene y Akemi. Ustedes que son de repente, bueno, ya nuevas no son en el colegio porque ustedes son ya del año pasado. Pero el chino es recontra antiguo. Entonces, suelo yo muchas veces hacer preguntas y dentro de las alternativas pongo nombres que no corresponden. Por ejemplo, te acabo de preguntar yo si Alan García o Pedro Pablo Kuczynski, tal vez cuál de los dos o uno de los dos fue presidente antes que Gamarra. Y tú me respondes, no, creo que fue Alan García. No. Esos son presidentes de tiempos modernos. Yo me estoy refiriendo más allá del año 1823. Entonces tienes que entender el proceso histórico peruano. Ahora ve, pregunto, ¿qué me puedes decir, Akemi, quién fue la mariscala?
que lo he explicado y también lo he leído acá en el Zoom. A ver, Akemi. ¿Tienes la respuesta, Akemi? Un militar. Un militar. ¿Tú qué me dices, Irene? Fuerte. La esposa de Agustín Gamarra. Muy bien. ¿Y tú qué me puedes decir, Chino? ¿Qué fue la esposa de Agustín Gamarra? Ya. A ver, ¿quién quiere aportar? Y me dice, ¿qué se decía de la mariscala? ¿Qué se decía de la mariscala? Buenos días, profe. Buenos días, ya casi buenas tardes. Muy tarde estás ingresando, Zoila. Sí, profe, lo siento, no me di cuenta. Ya estoy terminando el oral, estoy tomando oral. A ver, ¿qué se decía de la mariscala? ¿Quién me puede usted responder? Abre su cámara, Zoila. A ver, Chino. Era una persona Una de guerrera. carácter duro y Una guerrera, participó esposa en de... batallas. Siga, siga. ¿Algo más, Chino? Nada más. Muy bien. Entonces nosotros hemos hablado la clase pasada de Agustín Gamarra. Hemos visto su primer gobierno de Agustín Gamarra. Antes de Gamarra viene Lamar. Y entonces nosotros nos hemos quedado en el gobierno de Agustín Gamarra entendiendo de que había un tercer personaje que va a ser presidente del Perú, que se llamó Felipe Santiago Salaverry. Pues este personaje, ¿no?, le va a dar el golpe de estado a Gamarra y lo va a sacar del poder. Ahí nos habíamos quedado, ¿correcto? Muy bien, antes de empezar, chicos, ya bueno, ya tengo acá escrita la nota del oral de ustedes. Les sugiero como recomendación para todos ustedes, por favor, ingresen temprano. Ustedes no saben qué día, en qué momento voy a tomar un oral. Y hoy día esperé esperé unos 5 minutitos y ya habían entrado algunos. Entonces, es el tiempo prudente que suelo esperar. Inicia la hora, suelo esperar hasta 5 minutos. Eso es lo que he esperado y con los que estaban, inicié el oral. Ya tengo nota de oral. Les pido, por favor, lo siguiente. Ingresen temprano. Segundo, levantar la mano a los que están en este momento en Zoom. Levantar la mano. ¿Quién de sus padres de ustedes ya canceló su compendio? A ver. ¿Quién de ustedes, sus padres, ya canceló su compendio? Respuesta. Levantar la mano. Profe. ¿Quién? A ver, ¿quién? Zoila. Ya, muy bien. ¿Alguien más? ¿Nadie más? Ya. Entonces, decirle lo siguiente, chicos. Todos estos días, atentos aquí, todos estos días se ha estado entregando para primaria, primero, segundo. El día de hoy están llegando los compendios tercero, cuarto y quinto. ¿Ya? Quiere decir que ya sus padres pueden hacer la cancelación de su compendio, acuérdense bien, en la cuenta celeste, en la cuenta celeste. La cuenta amarilla es para pensiones. ¿Y cómo es la cuenta amarilla? Son unos letreritos que les han enviado a sus papás, que cancelaron la matrícula de ustedes. Ahí mismo hay un letrerito que es color celeste. Y celeste es para su compendio. ¿Ok? Entonces no se vayan a olvidar de comunicarles a sus padres
puesto que en la siguiente clase ya sé que tienes ahí la teoría. Ya te puedo tomar en el Classroom y ya tienes material de dónde leer. Recordar lo siguiente para todos. El Zoom no se trata de sentarse todos los días a escuchar a los profesores. No, 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 no. El Zoom se trata de interactuar. E interactuar significa conversar. Yo explico, pregunto. Tú preguntas, yo te contesto. Eso es interactuar. Pero no te puedes estar callado, pero muchas veces yo trato de hacerte preguntas con la finalidad de ¿qué? Que no te quedes dormido, no. Con la finalidad de que estés atento. Eso sí les voy a pedir. ¿Ok? Y para culminar, el día de ayer nos ha tocado curso de cívica. Cívica. El día de ayer ha ocurrido un desperfecto en alta tensión en esta zona de Mariscal. ¿Sí? Se ha ido la luz por sectores, no en todo Mariscal Cáceres, por sectores. Y luz no ha habido desde la noche, desde las 9 de la noche no había luz. Si no hay luz, ¿podrá haber Zoom, Zoila? Zoila. Sí, profe. Uy, no estás atenta. No, sí, sino que no se escucha bien. Mi primo también está en clases y se escucha bastante volumen. Ya. Si no hay luz, ¿podrá haber Zoom? No, profe, no. Vamos a ver. Akemi, si no hay luz, ¿podrás prender tu computadora? No sin internet. No se puede, ¿no? Claro, ¿se dan cuenta? Entonces, es muy importante el fluido eléctrico y eso es lo que no había ayer. Por eso es que seguramente a algunos les llegó el anuncio ahí en el WhatsApp. ¿Y qué dijeron? ¡Yeah! Descanso. Pero ya ven ustedes, algo fortuito, como que también por tu zona se pueda ir la luz, ¿no? Es algo fortuito. Entonces, nosotros hemos perdido nuestra clase de cívica el día de ayer. Entonces ya sabes, porque se les ha dicho a los alumnos, que todo lo que les tocaba a ustedes el día de ayer martes se va a llevar a cabo el día sábado. Quiere decir que el sábado tempranito tienes conmigo cívica de cuarto. El sábado tempranito. ¿Ya? Todos estos días los profesores les van a ir recordando. Ahora, si llega el sábado y no ingresas, es porque realmente tenías mucha pereza, mucha flojera. Como recomendación te doy, como tu tutor, ingresa a tus clases. Porque esa clase, si bien cierto, es grabada, pero ya el profesor no la va a volver a repetir. Y como yo sé que hay jovencitos que tienen flojera entrar al classroom, entonces va a ser un problema más adelante para ti. ¿Ok? Eso es lo que les quería decir. Y ahora ahí les estoy compartiendo pantalla de lo que nosotros veníamos hablando. Que hemos dicho, a ver, esta diapositiva, hemos tratado el antecedente, o sea, antes de Gamarra, ¿qué pasaba con la mar? Ya conocemos que lo deportaron, lo sacaron del poder a la mar y lo botaron a Costa Rica. Hemos conocido el gobierno número 1 o primer gobierno de Agustín Gamarra. Hemos hablado de acá está la Mariscala, que es la esposa de Gamarra, que era una mujer muy aguerrida, una mujer muy entregada a lo que era la lucha. Le gustaba montar caballo, manejaba muy bien el sable, la escopeta, y por ella su esposo resistió 16 sublevaciones, 16 intentos de querer sacarlo del poder. Gracias a ella. ¿Ok? Hemos visto las obras de Gamarra, ¿sí? Hemos conocido al presidente Luis José de Orbegoso y estábamos viendo que este señor que está acá, llamado Felipe Santiago Salaverry, le va a dar el golpe de estado al señor Luis José de Orbegoso más adelante en lo que era la batalla, ¿no? De Huayla Lucho o también dicho Huayla Cucho. Estoy haciendo, después del oral del día de hoy,
Ojo, hoy he tomado oral, solo hoy. Ya tengo nota, entonces tengo que decirles a ustedes lo siguiente, que hoy estoy haciendo un repaso para entrar de lleno al señor Felipe Santiago Salaverry y luego que ustedes entiendan la secuencia de la historia. Pero para que lo puedas aprender, lo tienes que decir así. Escúchame. Lamar, primer gobierno de Gamarra. Luis José de Orbegoso. Felipe Santiago Salaverry, segundo gobierno de Gamarra, etcétera, etcétera, etcétera. Tienes que conocer la historia en secuencia. No me puedes decir que la historia del Perú en la etapa republicana va a iniciarse directamente con Salaverry. No, tiene un orden. Correcto. Entonces, en ese sentido, estoy haciendo un repaso con la finalidad de no correr, sino que ya en tu compendio vas a ingresar directamente a este presidente y tienes también los otros que te va a servir como base de sustento para lo que es tu examen o tu práctica escrita, que tenemos que llevar a cabo en cualquier instante. ¿Ok? Entonces, este señor llamado Luis José de Orbegoso solamente va a gobernar 2 años. ¿Y 2 años por qué? Porque el señor caudillo Felipe Santiago Salaverry se va a sublevar allá en su provincia, va a llegar aquí a Lima y lo va a sacar del gobierno a el señor Luis José de Orbegoso, ¿no? Lo va a sacar, ¿por qué? Porque comenzó a protestar referente a que el señor Orbegoso estaba haciendo una alianza, una unión con el señor Santa Cruz, presidente de Bolivia, y que buscaban unir el Perú, unir Perú y Bolivia en una famosa confederación Perú-Boliviana. Ese era el intento del señor Orbegoso. Por eso es que no va a durar en el gobierno. Uno de los oficiales llamado Pedro Bermúdez se va a sublevar, se va a unir con Gamarra, que ya había salido del gobierno, se va a unir con él y se le va a sublevar a Orbegoso. Ya sabemos por historia que Orbegoso se había unido con el presidente de Bolivia, Andrés de Santa Cruz. Eso va a llevar a cabo a la primera guerra civil. ¿Por qué se dice guerra civil? Porque nos estábamos enfrentando entre peruanos, ¿sí? Un grupo evitaba, como el señor Gamarra y Bermúdez, evitaba que Perú se una con Bolivia a través de la Confederación Perú-Boliviana. ¿Y qué cosa era esta confederación? Era simple y llanamente la unión de estos países a nivel territorial, a nivel comercial, minero, agrícola. ¿Sí? O sea, íbamos a compartir. Pero si te das cuenta y me escuchas bien, Perú y Bolivia, Perú tenía minería, pesca, agricultura, ganadería. ¿Qué tenía Bolivia? Agricultura, ganadería. O sea, nosotros teníamos más, nuestro territorio era más grande, y sin embargo Bolivia lo que pretendía era justamente esa unión. Que esto, por cierto, va a llevar a otro conflicto en el siguiente presidente que nosotros trabajemos. Entonces, esa sublevación va a llevar consigo a una famosa batalla de Huaylalucho, ¿no? Que se va a llevar a cabo el 17 de abril de 1933. Y eso va a significar de que el gobierno peruano va a tener que afrontar todo lo referente a este proceso con mucha cautela. Se va a llevar a cabo inclusive el famoso abrazo de Maquinguayo, en la cual en plena altura estos grupos enfrentados se van a dar un abrazo.
¿no? Al culminar la famosa batalla de Huayla Lucho. Ahora bien, nosotros tenemos que también entender la ubicación, dónde queda. Huayla Lucho, perdón, la localidad de Maquinguayo, donde se va a llevar el abrazo, queda en Concepción y esto queda dentro del departamento actual de Junín. Acá Basito nos dice, ¿no? ¿En qué consistió el abrazo de Maquinguayo? Fue el episodio que puso fin a la Primera Guerra Civil de la historia republicana, en el paraje de Maquinguayo, o sea, una localidad cerca a Jauja, ¿no? Departamento de Junín, el 24 de abril de 1834. Las tropas rebeldes, dirigidas por José Rufino Echenique, se pasaron al bando de las del presidente Luis José de Orbegoso. Las tropas de Rufino Echenique le venían haciendo, como se dice, un constante asedio y no querían ellos, como se dice, enfrentamientos. Eso va a significar que van a buscar luego la paz. Acá nos dice cómo se va a llevar a cabo esta batalla entre José Rufino Echenique, ¿sí? Y Orbegoso. Finalmente, se nos va a sublevar Felipe Santiago Salaverry. ¿Qué nos dice Salaverry? Vamos a leer. Castilla, me estoy refiriendo a Ramón Castilla, que es un personaje que ya se está acercando, también otro caudillo. Desde Puno, como José Rufino Echenique, desde Lima, habían advertido a Orbegoso que Salaverry, ¿no? Conspiraba. Conspiraba quiere decir que ya Salaverry estaba acercándose para darle el golpe de estado a Orbegoso y que tenía mucha influencia, pero que las intenciones del mando, Gamarra estaba en Bolivia y desde allí conspiraba los agentes de Santa Cruz en el sur del Perú, es decir, Arequipa. Orbegoso decidió ir hacia Arequipa con la zona de aniquilar ese tipo de levantamiento, ¿ya? Pero, ¿qué pasó? Se fue del Palacio de Gobierno y es ahí donde este señor se subleva y se mete a Palacio. El 4 de enero, con las tropas de Lima, tomó los castillos e hizo fusilar a los cabecillas de aquel motín. Salaverry se sublevó el 22 de el año 1835, proclamándose jefe supremo de la República, debido a la ausencia de Orbegoso y del viaje del presidente Salazar Iba Quijano a Jauja. ¿Quién es Salazar Iba Quijano? Sería el vicepresidente. Nosotros sabemos que Orbegoso se había ido a Arequipa, pero Palacio no se quedó solo. Se quedó allí el presidente Salazar Iba Quijano, ¿no? Que él gobernaba desde Jauja, en Junín. Desde allí estaba. Como entonces Salaverry encontró Palacio vacío, se metió, se sublevó y dijo, a partir de ahora yo voy a gobernar el Perú. Y lo hizo con un afán de ir mejorando las situaciones que venían ocurriendo aquí en nuestra patria. Pero lastimosamente, Felipe Santiago Salaverry solamente va a llegar al gobierno peruano y va a estar por un corto tiempo, tratando de arreglar, ¿no? De mejorar la situación que se vivía en aquel momento. Esa es la clase jóvenes del día de hoy. Ese es el repaso correspondiente al gobierno de Gamarra, Luis José de Orbegoso. Cada uno de ellos jóvenes, igual que todos los presidentes que vamos nosotros a tratar, cada uno de ellos tienen obras. ¿Qué es una obra? Es algo que ellos dejaron en bien del Estado peruano, en bien de la población. Una obra es, por ejemplo, la construcción de un hospital. ¿Quién va a usar el hospital? El pueblo. La construcción de un colegio. ¿Quién va a usar el colegio? La población. Entonces, se van a hacer también
plazas, se van a hacer pistas, se va a poner luz, se van a hacer carreteras, se van a fundar ciudades, todo con la finalidad de que el Perú poquito a poquito vaya creciendo, vaya tomando forma de Estado peruano. Hay una preguntita antes de terminar que se quedó pendiente la clase pasada. Y decía, ¿cuál es la herencia territorial que quedó después de la batalla de Ayacucho del 9 de diciembre de 1824? ¿Cuál es la herencia? Jóvenes de cuarto de secundaria, cuando a ustedes les dejen una tarea en mi curso o cualquiera y ustedes quieran investigar de qué se trata, primero tienes que relacionarlo a qué curso estás hablando. Si nosotros estamos hablando de historia del Perú, entonces lo que tenías tú que buscar era referente a historia del Perú. Sin embargo, hay algunos de los que están aquí que me enviaron su tareita de lo que habían investigado y yo rápidamente les respondí y les dije, la 2 está mal, la 3 está mal, la 4 está mal, en fin, automáticamente. Entonces, ¿qué cosa pasó? Ingresaron al Google y pusieron herencia territorial. Y Google, si no le alimentas de más datos, Google te va a enviar una información que de repente no es de lo que estás buscando. ¿Y qué hiciste tú? Copiaste, pegaste, me lo enviaste, resultado, equivocado. Tienes que relacionar a qué curso estás hablando. Si yo me estoy refiriendo en este instante a historia del Perú, tienes que entender lo siguiente, de que herencia territorial quiere decir, ¿por qué tenemos esa forma del Perú? ¿Has visto nuestro mapa del Perú? ¿Qué ha pasado para llegar a esa forma? Si yo te digo, dibuja el mapa del Perú con tu lápiz en un papel, a algunos les sale el Perú como si fuese un churro, a otros les sale el Perú como si fuese una cachanga, ¿sí? A otros les sale el Perú, parece un nimpao, etcétera, etcétera. Siendo peruano, no puedes dibujar bien el mapa del Perú. Pues para que nosotros lleguemos a ese nivel, resulta de que la herencia territorial fue la siguiente. Dos principios. El principio del uti possidetis, que está escrito en latín, uti possidetis, y el principio de la libre determinación de los pueblos. El primero, uti possidetis, dice, quédese como está, como surgió, como quedó. A ver, ¿cómo es esto? Quédese como surgió, como está, como quedó. Muy bien, nos vamos a referir un poquito hacia atrás y decimos, después de la batalla de Ayacucho, ¿cómo era el límite del Perú? Por cierto, era un poquito diferente del que tenemos. Perú era más grande, tanto para la región de Brasil, como más abajo de Perú, que es Chile, era más grande el Perú, era más grande por el norte, por Ecuador, por Colombia, era más grande. Entonces, si ese territorio quedó así después de la batalla de Ayacucho, entonces quiere decir que esa era la forma del Perú según el principio jurídico del uti possidetis. Así quedaba. Esa era la forma. Nadie vino y dijo, voy a dibujar al Perú y así va a ser el Perú que va a salir en los libros. Nadie. Así quedaron demarcados los territorios después de esa independencia española que tuvimos en Ayacucho. El otro principio, el principio de la libre determinación de los pueblos. ¿En qué consiste? Esto ya es algo social. Entonces el peruano de aquel entonces decía, pues yo quiero ser chileno. Otros decían, no, yo quiero ser español. Otros decían, yo quiero ser peruano. Entonces, ¿qué estaba ocurriendo?
Como el principio dice libre determinación, después de, de Ayacucho, el peruano tenía la potestad de decir lo siguiente. ¿Quiero ser español? Muy bien. Agarraban un barco que iba a España y se iban todos los peruanos que querían ser españoles. Allá en ese país les darían la nacionalidad. Los que querían ser chilenos se pasaban a ser chilenos. Los que querían ser bolivianos, igualmente. Igualmente ocurrió con los que querían ser peruanos. Entonces, cada uno tomó un rumbo diferente. Es así como, si te das cuenta, en Chile existen apellidos Quispe, Mamani, Salas, etcétera, etcétera, etcétera. Apellidos que son autóctonos peruanos. Pero, ¿qué pasa? Que hay población que vive hace muchísimos años allá y prefirieron convertirse como chilenos. Y los que se fueron a España, pues se convirtieron en españoles. De eso se trata cuando yo te mande a investigar. No busques en el Google la primera opción, porque muchas veces no es el tema de lo que yo te estoy preguntando. Y si tienes dudas, tienes mi número de WhatsApp. Ya te he vuelto a recalcar que tu tutor soy yo. Y como tanto, si tienes una duda, me puedes escribir. Sí, profe, he encontrado algo que dice tal cosa. Entonces yo te digo, ajá, esa es la noción del tema. Muy bien, puedes bajarla. Pero si no me dices nada, me copias, pegas por cumplir, entonces no tiene sentido lo que estás haciendo. Estás perdiendo tu tiempo, estás gastando luz en tu casa y lo que me vas a enviar no es lo correcto. Así es que, chicos, mucho cuidado en la información que ustedes busquen en internet. ¿Ok? Profesor, Dime. ¿y las tareas que usted deja, lo podemos hacer en Word? En Word. Claro, lo haces en Word y me lo envías. ¿Sí? No hay problema. Ya, profesor. Ya, pero no te olvides, con tiempo. Con tiempo, en tu caso, ¿a qué? En la mañanita es imposible. Enviármelo a Sí. las 12 de la noche, el profesor José también tiene cama. El profesor a esa hora ya está durmiendo. Ya, ¿No? Porque profesor. mi cerebrito tiene que estar friecito para el día siguiente. ¿Ok? Muy bien, chicos. Hemos terminado entonces la clase del día de hoy. ¿Sí? La próxima semana ya estaremos hablando del Felipe Santiago Salaverry y la próxima semana, ahí sentadito donde estás, ya tienes que tener tu compendio para poder seguir avanzando. ¿Correcto? Así es que decirle a la mamita, urgente cancelar para que vengan ustedes a recoger en las tardes de 4 a 5. Seguramente hoy día está llegando. Así nos han dicho. Y así que a partir de mañana ya lo puedes tener en tu poder. ¿Correcto? Me despido. Cuídense y ya nos vemos nosotros el día. De acá nos toca con ustedes. De acá hasta el día lunes. ¿Correcto? Cuídense. Saludo fraterno para todos ustedes y hasta pronto. Chao. Profesor. Ya, profesor. Chao, Ya, chao chicos, profesor. chao chicos. Cuídense.